Bueno, ante todo, bienvenidas, una alegría estar con ustedes, queridas amigas, hermanas, en la fe, siempre un gozo en mi corazón, poder compartir contigo estos tiempos, siempre orando al Señor para que Él traiga a sus hijas, para que sea Él hablándoles a sus corazones, queridas. Así que un gozo poderte ver. Vamos a hacer una breve oración. Le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque así tú lo quieres, así tú lo permites, poder juntarnos, reunirnos a través de este medio, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres misericordioso, Señor. Ayúdanos a creer esta verdad. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que esta verdad se haga realidad en nuestras vidas, de conocerte más a través de tu palabra. Y que podamos seguir tomadas de tu mano, Señor, a pesar de las aflicciones, a pesar de las situaciones que nos tocan vivir en esta vida, en estos tiempos. Tú estás con nosotras, porque así lo has prometido, Señor. Gracias te damos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es un buen momento para rendirnos al Señor. Sí, Jesús. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Con todo tu corazón dile: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Oh, sí, Señor, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, Te rendimos nuestro ser, por mi Señor. corazón. Te entregamos nuestro corazón. Yo vivo Ayúdanos a vivir para ti, Señor. cada palpitar, Cada palpitar, aliento en mí. danos ese aliento que necesitamos. Dios, haz tu Sí, obra en mí. Vamos a decirle: oh sí, Señor, haz tu obra en mí, Señor. Oh sí, Jesús, necesito más. obra, Señor. Oh sí, Señor, mi corazón. Levante sus manos y dígale: Señor, Dile así al Señor: rindo mi ser, mi corazón. Todo tu corazón, dile: Señor, te rindo todo mi ser. rindo mi Te ser, rindo mi corazón, Señor. mi corazón. Oh sí, Señor, te rendimos nuestras vidas. Una cosa es vivir con Cristo y otra cosa es vivir sin Él. Y cuando vivimos en Cristo, hermanas, amigas, mujeres de Dios, vivir en Cristo es ganancia, como dice la palabra. Así que te animo, no bajes los brazos, no bajes los brazos. Siga, continúe, persevere. Así que te animo a continuar, pese lo que pese, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Recuerda que no buscas al hombre, buscas al Creador del cielo y de la tierra, al Todopoderoso, al Soberano de las naciones. A Él le buscas.
buscas. Y Él, el que le busca, dice su palabra, le encuentra. Bueno, hemos venido estudiando y vamos a seguir todavía tocando unos temas que me parecen importantes para conocer una realidad que vivimos diariamente, una realidad que a veces muchos la ignoran. Estamos hablando de los conflictos, ¿sí? Habíamos hablado ese primer conflicto allí en el Edén con Adán y Eva, cuando ellos decidieron desobedecer el mandato de Dios e escucharon más la voz de la serpiente. También hemos estado hablando sobre el conflicto con la verdad y la mentira. La verdad de Dios sobre toda mentira del enemigo, sobre toda mentira del mundo, sobre toda mentira de la mente, la importancia de cuidar la mente. La mente es el blanco del maligno. Si tu mente no es cuidada, lamentablemente nuestra mente va a ser el blanco del enemigo, como un francotirador que está ahí apuntando a aquel que ya lo tiene en la mira. Así hace Satanás, buscando tu mente para confundirte, buscando tu mente para que divagues entre la fe, la duda, la verdad, la mentira. Y hoy queremos hablar también de otro conflicto, ¿sí? Un conflicto que también no quiero que lo pases por alto. Hablar de este tema del conflicto espiritual, y que este conflicto espiritual es entre dos reinos, ¿sí? El reino de la luz, con un representante, el Señor Jesucristo, y un reino de las tinieblas, con un representante también, Satanás, ¿sí? La luz y las tinieblas. Ahora, ese conflicto que había sucedido en el Edén tuvo un comienzo, y ese comienzo fue primero en el cielo, en las esferas celestiales. La Biblia lo llama el lugar celestial, la Biblia lo llama el trono de Dios. Y que es importante que tú conozcas todas estas verdades para que sepas en qué lugar estás y qué posición tienes en Cristo, porque sabes que cada hijo de Dios tiene una posición en Cristo. Y que Satanás no quiere que la conozcas, que la ignores. Como dice el mundo, ¿no? Total, si me voy de este mundo, listo, me voy. ¿Sabes qué? Que con nosotros pasa otra cosa. A los que creemos en el Señor y a sus promesas van a suceder cosas maravillosas. Amén. Y es por ello la importancia que sigas estos estudios, la importancia que conozcas la palabra de Dios, la importancia que te tomes en entrar todos los martes y poder recibir los mensajes, porque Dios quiere prepararte. ¿Y sabes qué? El Señor no solamente te quiere preparar para que lleves una vida en orden, sino que te quiere preparar para el día malo, porque llegarán momentos difíciles. Y si no hay una preparación espiritual, vuelvo a repetir, lamentablemente el enemigo se va a aventajar, y vamos a tocar unos textos bíblicos para que conozcas bien cómo se ha movido el enemigo y cómo sigue influenciando en este mundo, ¿sí? Miren, así como en un momento, ¿sí?, estos demonios trabajaron para engañar, para hacer desastres, también lo van a hacer en un futuro, ¿sí? Ahora nos preguntamos, ¿y hoy en nuestros tiempos están ejerciendo? ¿Los vemos? Bueno, sabemos que los demonios son espirituales. Tú no los ves, yo tampoco los veo. No vemos a ese hombrecito con cachitos y rabo y un trinche color rojo, ¿no? Como se nos hace ver quizás en una serie, en una película, o quizás en un emoji, ¿no? Cuando ves, hay una carita roja, ¿no?, que representa el maligno. Quizás no lo vemos así, pero ¿sabes qué? Ellos están usados para influenciar las mentes de los hombres y de las mujeres. Dice el apóstol Pablo allí en Efesios 6, versículo 12:
porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, aquí el apóstol Pablo nos menciona que hay un conflicto, que hay una lucha, que hay una batalla. ¿Pero una batalla contra quién? No contra carne ni sangre, o sea, no contra la persona, no contra el humano, ¿sí? No contra aquella persona que a lo mejor nos está dañando, nos está haciendo mal, nos está afectando. No, contra ella no es la lucha. Pablo dice, la lucha no es contra carne ni sangre, sino, dice, contra principados. Y ahí empieza una lista de espíritus, de demonios, ¿sí? Para que tú te des cuenta que hoy están influenciando en todo el mundo, en todo este sistema planetario, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tú no los ves, pero ellos ejercen su poder en este planeta. Y dice que en las regiones celestes. ¿Por qué dice Pablo en las regiones celestes? Porque aquí estamos hablando de una dimensión de la cual nosotros no la vemos. Porque vuelvo a repetirte, no vemos demonios, no vemos espíritus que se mueven alrededor nuestro, pero sí vemos influencias demoníacas. Hoy en el presente no nos toca ver esas dimensiones. Posiblemente en el pasado estuvo allí con Adán, con Eva. Ya vamos a ver lo que sucedió antes del diluvio, lo que se movía antes del diluvio allí con Noé y lo que va a acontecer en el futuro, porque lo dice la Biblia. Cuando también Satanás, el anticristo, el dragón, la serpiente antigua trabajen en conjunto para destruir a los hijos de Dios, a aquellos hombres y mujeres que tomen la decisión de aceptar a Cristo allí en la gran tribulación. Y por sobre todas las cosas, querer destruir a Cristo, aunque no lo van a lograr, porque ellos ya están destruidos. Y eso tiene que quedarte claro. Entonces, nosotros especulamos que cuando Satanás se revele en aquel momento, ¿sí?, ser arrojado de la presencia del Señor, ocurre esto, ocurre el conflicto, ¿sí?, por los lugares celestiales. Él y sus fuerzas malignas terminaron ingresando a este planeta Tierra y por lo tanto, desde ese momento, desde la caída del hombre hasta el día de hoy, hace la vida en cuadritos. Porque aunque tenemos al Señor de nuestro lado, Él trabaja mintiendo y engañando. Y muchas veces caemos en esos engaños y somos influenciados. Aún la iglesia de Cristo también. Para poder entender todo esto y este conflicto espiritual que fue trasladado a la tierra, vamos a empezar mirando que Satanás, ¿qué es lo que quiso conseguir primero? Quiso conseguir los lugares celestiales. ¿Y qué serían los lugares celestiales? El cielo. El cielo, que es el lugar de Dios. El cielo, que es donde está el reino de Dios, donde está su poder, donde está su trono. Y él de alguna manera quería posesionarse como Dios. Miren, hay muchos maestros de la palabra, muchos académicos, tienen dos posturas. Hay dos pasajes en la Biblia, dos pasajes que respaldan esta rebelión que Satanás, ¿sí?, realizó en el momento que estaba en la presencia del Señor. Si leemos Ezequiel, fíjense en Ezequiel capítulo 28, vamos a leer desde el versículo 11. Fíjense lo que dice la palabra. El profeta Ezequiel recibe la palabra de Dios. Él dice así: y vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura.
En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el onice y el jaspe, el zafiro, el turquesa y la esmeralda. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado, fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. Fíjense que aquí la iglesia primitiva, el siglo I, siglo II, podemos hablar de padres de la fe como por ejemplo Orígenes, Tertuliano, Gregorio el Grande. ¿Sí? ¿Qué entendieron estos padres de la fe? Por eso te decía que hay dos posturas. En que ellos entendieron que Satanás era la figura detrás de este pasaje del cual hemos leído de aquí de Ezequiel. También está otro grupo de personas, maestros contemporáneos, que piensan que estos pasajes, este pasaje de Ezequiel 28 y de Isaías 14, que ya lo vamos a leer, está hablando de personajes o de figuras humanas. Cuando hablamos de este querubín, estos maestros contemporáneos, no respaldan la idea que de quien se está hablando aquí era de Satanás. Pero realmente la palabra es clara. Si Ezequiel dice que este era un sello de la perfección, cuando hablamos de una perfección estamos hablando de alguien perfecto. Adán y Eva, antes de desobedecer a Dios, eran perfectos. Entonces, este ángel que cayó a la tierra por rebelarse en contra de Dios, también era perfecto antes de la caída. ¿Sí? Era también perfecto. Entonces, esta palabra nos está haciendo referencia a ese ángel caído, a ese ángel llamado Lucifer. Dice, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Perfecto en hermosura. Los hombres de la Biblia, a ninguno se hace referencia en cuanto a estas cualidades. Sabiduría, de perfecta hermosura. Ahora, fíjense algo también importante para no descartar. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. O sea, ¿de quién hablamos? Cuando hablábamos de Edén, del huerto de Edén y de la mujer que creyó a la serpiente y comió del fruto y se lo dio a su esposo. Hablábamos del huerto del Edén de Dios. Dice que era toda piedra preciosa era su vestidura. Y aquí menciona, ¿no? Varias piedras, ¿no? Como el rubí, el topacio, bueno, menciona, ¿no? Eso nos hace pensar, por ejemplo, en Aarón. Aarón tenía su vestidura sacerdotal y su pectoral era llena de piedras así, onice, topacio, diamante, berilo, oro y todo lo demás. Pero Aarón era un sacerdote de Israel. Quizás este ángel caído, después llamado Lucifer, después que cayó, quizás ejercía un sacerdocio en la presencia de Dios. ¿Sí? El hecho es de que pensamos que Ezequiel, cuando habla y da características sobre este ángel, este querubín, está haciendo referencia a Satanás. A pesar de que hay un gran grupo de maestros que quizás dicen lo contrario, que hace referencia al rey de Tiro o al príncipe de Tiro, Ezequiel menciona claramente que este era un querubín. También hace referencia que estabas en el santo monte de Dios. El rey de Tiro no iba a estar en el santo monte de Dios. Entonces, eso también es referencia para poder entender que de quien se refería estos textos de Ezequiel era justamente a Satanás. Dice, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado. Era un ser perfecto.
hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado, fíjense lo que hizo Dios. Yo pues te he expulsado por prófano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Y ahí estamos hablando que fue arrojado, ¿no? Como que fue disciplinado, ¿sí? Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ahí hablamos de la arrogancia. Satanás ha influenciado en muchos personajes humanos, ¿sí? Pero Dios, de una manera profética y simbólica, nos ha mostrado, ¿sí? Nos ha revelado cómo ha ocurrido todas estas cosas. Y dice también en el 19, todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti, te has convertido en terrores y ya no serás más, ¿no? Haciendo referencia a este ángel caído. Él era realmente un ángel creado por Dios, era una creación, muchos dicen que era un ángel, un querubín, ¿sí? Pero que desde ese momento, cuando hubo conflicto en el cielo, se rebeló y se hizo enemigo de Dios, y por lo consiguiente, al no poder derrotar a Dios, se hizo enemigo de los hijos de Dios. Por eso que busca hacernos la vida a cuadritos. Miren, Efesios 1:3, ¿qué nos dice? Hay una promesa preciosa. Si buscamos Efesios capítulo 1, dice en su palabra, el apóstol Pablo decía esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, escuchen bien, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiere decir de que el Señor, nuestro Dios, nos ha bendecido, y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Pero ¿qué hace Satanás? La quiere robar. La quiere robar. Y muchas veces roba las bendiciones que nuestro Dios nos ha dado, ¿sí? Ahora, miren, acá tengo algo escrito. En el ámbito espiritual, donde Dios habita y donde los creyentes tienen su posición en Cristo, todo creyente, a través de la fe en Jesús, reciben las bendiciones y reciben autoridad. No es un lugar físico el que Dios nos ha prometido, sino una realidad espiritual que participan ahora y para siempre todo creyente. O sea que quiere decir que en los lugares celestiales, digamos el cielo que Dios nos promete cuando nos vayamos de este mundo, y ese cielo que va a ser transformado cuando Cristo reine en su reino milenial, ¿sí? Es el que Satanás quiere arrebatarnos. Y él hasta el día de hoy lucha, allí opera, en ese segundo cielo. ¿Para qué? Para confundir, para engañar y para robar todo lo que el Señor nos ha dado y nos ha bendecido. Pero gracias al Señor y a su Espíritu Santo que nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda para poder estar firmes y poder también hacer frente a ese enemigo de nuestras almas. Podemos entender cómo se ha conducido desde el momento que se rebeló en contra de Dios, engañando y mintiendo. Entonces acá podemos sacar varias palabras, ¿sí? En el versículo 12 dice que era el sello, dice que era que estaba allí, que era una figura que representaba la serpiente también, ¿sí? O sea que detrás de ese animal terrestre había una figura espiritual. Entonces los académicos de ayer y los de hoy incluso hablan que detrás de este rey de Tiro estaba Satanás. Acá hablamos, como te decía, de la vestidura, esas piedras que estaban en las vestiduras de Aarón y que ejercían él un sacerdocio. Acá se habla de un querubín,
¿sí? No se exalta a un ser humano, se está exaltando a un querubín, dice que era perfecto, sin pecado, hasta que se halló iniquidad en él, ¿no? Este querubín, quien servía a Dios, terminó siendo Lucifer, ¿sí? Lucifer. Entonces, como para que podamos tener esa idea y para que consideremos, ¿sí?, que a pesar que Satanás puede haber tenido una sabiduría extrema, que cualquier humano no la tiene, ¿sí?, fue castigado, fue disciplinado y terminó siendo el terror, porque hoy cuando se escucha ese nombre es un terror para muchos, ¿no? Fíjense que en Mateo 4, del versículo 8 al 11, fíjense, allí él tienta al Señor Jesucristo, ¿no? 3 tentaciones. Voy a leer una de ellas. Dice la palabra allí en Mateo capítulo 4, versículo 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraréis. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían, ¿no? Ángeles que le servían al Señor Jesucristo. Pero fíjense, ¿no? Dice que si él le pedía al Señor Jesucristo que si se postraba, Él le iba a dar los reinos de la tierra. Quiere decir que ya se le había permitido tomar asunto en el reino terrenal, ¿sí? Posiblemente, de alguna manera, Dios le concedió un cierto control sobre la tierra, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice también? Esto es una referencia en cuanto a Ezequiel, sobre este querubín, pero como para poder tener más clara la cosa, por ejemplo, en Isaías 14 también te habla de este ángel caído. Dice 14 versículos 12 al 15, ¿sí? Dice sí: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo caíste del cielo? Fíjense, ahí ya hay una referencia. Un hombre no va a caer del cielo, excepto el Señor Jesucristo vino del cielo y cuando se fue de este mundo se fue a la presencia de Dios. Pero fue el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre aquí en la tierra. No cabe duda que aquí también Isaías hace referencia a este ángel caído. Le dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. Fíjense lo que decía en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Recordemos lo que le dijo a Eva allá en el Edén: ¿qué sabes tú que si comieres del fruto, serás semejante a Él? Haciendo referencia a Dios. La misma táctica, ¿sí? Dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, dice el Señor, derribado eres hasta el Seol, porque ahí quedó Satanás. Y ahí va a quedar, en el Seol, en lo muy profundo del infierno, en el lago de fuego. Allí va a quedar, a los lados del abismo, ¿sí? O sea, esta es otra referencia como para darnos cuenta que si en un comienzo un grupo de hombres pensaron que Ezequiel e Isaías hablaban de un príncipe o de un rey, un personaje, ¿sí? También a través de todo lo que leemos podemos entender que Ezequiel e Isaías no hablaban de un hombre. No cabe duda que hacían referencia a Satanás, ¿sí? A Satanás que había caído. De alguna manera te decía que Dios le concedió un cierto control sobre esta tierra, ¿sí? Y cuando dice que has caído, no cabe duda, porque se reveló en
contra de Dios. Él quería estar por encima de Dios, quería precedir el lugar, ¿sí? Quería ser semejante a Dios. Y él quería tomar los lugares celestiales, ¿sí? El cielo. Pero Dios no se lo permitió. Este ser celestial que se rebeló, que pensó ganar a Dios, ¿sí? Que pensó igualarse a Dios, ¿sí? Porque él diría, bueno, tengo poder para hacerlo, posiblemente un pequeño poder. Bueno, no pudo lograrlo, por supuesto, fue echado de la presencia de Dios. Por ello que vino con ira y con enojo, ¿a quién? A Eva, a Adán, y los terminó engañando a ellos, terminó comprándolos con sus mentiras, ¿sí? Y desde ese momento ha comenzado a influenciar en este mundo. Es lo que veníamos hablando. Entonces podemos ver que este ángel caído, que quería sentarse en el lugar de Dios, no cabe duda que el egocentrismo fluyó en él, ¿sí? Ese egocentrismo que hoy impera en los corazones de los hombres, ¿sí? Ese yo que impera en los corazones, ¿sí? Dejando a Dios de lado. Miren, Apocalipsis, si vamos rapidito a Apocalipsis, capítulo 12, también ahí tenemos un texto, ¿sí? Muy importante. Acá está haciendo referencia al dragón, porque recordemos que Satanás tiene muchos nombres. Uno de ellos es el dragón. Si tú lees el versículo 3, habla del dragón escarlata. Y el versículo 4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ahí está. ¿Cómo? Dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ahí estamos hablando de un simbolismo. Esas estrellas representaban los ángeles. Ángeles que él arrastró con él. O sea, Satanás, el dragón, el mentiroso, el diablo, arrastró con él. ¿Cuánta cantidad de ángeles? Dice la tercera parte. Buena cantidad de ángeles vinieron con Satanás. Y es por ello que se le llama los ángeles caídos. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. En cuanto a este texto, también hay dos posturas. Y dice que este dragón se paró frente a la mujer. Aquí cuando estamos hablando de la mujer, también es un simbolismo. Algunos piensan que se está hablando de la nación de Israel. Recordemos que siempre ha habido ese conflicto contra Israel de quererla desaparecer, ¿sí? Como también se puede mencionar la mujer a María, ¿sí? Recordemos el edicto de Herodes, cuando él mandó a que se le quite la vida a todos los niños de 2 años por querer desaparecer, ¿no? Porque él ya sabía que iba a venir el Salvador, el Mesías, y de alguna manera quiso y mandó matar a los niños. Pero la única finalidad era desaparecer al Señor Jesucristo. Satanás siempre ha buscado que destruir a Cristo y a sus seguidores. Obviamente, entendiendo de que no pudo hacerlo, porque vuelvo a repetir, él ya está vencido, ya está derrotado, ¿sí? Pero es como para tener idea, ¿no? De que esos ángeles, esas estrellas, que hace referencia aquí el versículo 4, está haciendo referencia a esos ángeles caídos, a ese dragón que representaba a Satanás, a esa serpiente antigua. Como es que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo, ¿no? Esa ira que tenía para devorar a el Mesías, el Señor Jesucristo, y que no lo logró, ¿sí? Y podemos ver también aquí, dice, y ella dio a luz un hijo, varón, que ahí sí hace referencia al Señor Jesucristo, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Porque el Señor Jesucristo, cuando venga por segunda vez,
a este planeta Tierra y todo sea restaurado, Él será el rey y Él regirá con vara de hierro. Y cuando tenga que enfrentar a todos esos reyes de la tierra que le han hecho la vida imposible a sus seguidores y aún que se van a ir en contra de Él, allí Él va a regir con esa barra de hierro. Miren, lo importante de haber leído Apocalipsis, ¿sí? Que fíjense que Apocalipsis, el apóstol Juan lo escribió, dicen en el año 95, cuando Juan tenía esa edad más o menos, en el siglo I. Y Isaías y Ezequiel fueron escritos miles de años atrás. Pero como Juan hace referencia a ese Satanás que era representado por este dragón y estas estrellas que habían caído, haciendo referencia a esos ángeles caídos. Aún con todo esto, la palabra de Dios nos revela que Satanás, a pesar que quería devorar al Hijo, fue derrotado, ¿sí? Y que su rebelión, aunque pareciera que tiene algo de éxito, no la tiene completamente, porque las consecuencias que tuvo Satanás después de haber sido un ángel, terminó siendo el diablo. Después de haber estado en la luz, terminó en la oscuridad. Después de haber estado en la presencia de Dios, terminó siendo expulsado. Y todo ese conflicto que sucedió allí en el cielo, cuando Dios lo arrojó, de alguna manera se trasladó, vuelvo a repetir, ¿sí?, aquí en la tierra, aquí donde estamos nosotras. Por ello Pablo, ¿no?, lo he leído hace un momento, Efesios 6, donde dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. O sea que hay un conflicto en esta tierra, pero no tenemos que olvidar algo muy importante y que no se nos vaya a escapar. Génesis, que ya lo hemos leído también, pero que lo voy a leer brevemente, capítulo 3, versículo 15, donde se nos dice también allí, y pondré enemistad entre ti y la mujer, nuevamente, ¿no? O sea, Satanás, pongo una enemistad, tú con la mujer. La mujer, vuelvo a repetir, puede representar a Israel, como también la simiente de Cristo, María, de donde vino el Señor Jesucristo. Dice, y entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de Satanás, sus demonios, con la simiente de Cristo, sus seguidores. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién le va a herir en la cabeza? El Señor Jesucristo. Aplastará la cabeza del diablo. Ya lo hizo en la cruz del Calvario. Pero va a llegar el día cuando esté frente a él el anticristo, Satanás, el dragón, la serpiente antigua y todos sus demonios, que serán echados al agua del fuego y nunca más saldrán de allí, hasta cuando Dios nuevamente los use por un corto tiempo y luego queden exterminados. Porque ese es el final de Satanás, ¿sí? Fíjense lo que dice: esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer, o sea, Cristo Jesús, le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el talón. Allí tú le herirás, bueno, el sufrimiento de los cristianos, ¿no? El sufrimiento de Cristo en la cruz, ¿no? Un sufrimiento que tenía propósito. Si hubiera dado ese sufrimiento, hoy no habría salvación, ¿sí? Entonces, la importancia que tú tienes que conocer este anuncio, que realmente podemos llamarle buenas noticias, nos hace ver el Señor desde un comienzo que realmente el triunfo es del Señor Jesucristo, porque Él le va a aplastar la cabeza. ¿A quién? A Satanás, al diablo, ¿sí? Tenemos referencias bíblicas. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 3, 19 y 20, que ya no lo vamos a leer ahora. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Judas, Judas, que solamente tiene un capítulo, que es 14 y 15, nos hace referencia a estos ángeles caídos. Ya te dejo como una tareita, cuando puedas, lee estos textos que te digo. Fíjate lo que también el apóstol Pedro dice en cuanto a estos ángeles caídos, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que esos ángeles habían pecado, ángeles que estaban encarcelados. Nada más como para 2, versículo 4,
Fíjate lo que dice. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Sabes que estos ángeles que menciona Pedro, estos que dice que están en prisiones oscuras, ¿sí? Estos que pecaron en contra de Dios, ángeles caídos, dice que están como reservados. ¿Sabes para qué día? Para el día del juicio. Cuando sea el día del tiempo de la tribulación, esas cárceles van a ser abiertas. Por eso que se dice que esos demonios sí van a ser vistos en el tiempo de la tribulación, cuando el anticristo esté reinando. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, para concluir, que estos ángeles caídos, muchos están encarcelados, pero hay un gran grupo que está en esta tierra influenciando. Nosotros no lo vemos, no sabemos, ¿sí?, bien cómo se manejan. Lo que sí sabemos es que influencian y entran por la mente, ¿sí? Había un dicho que lo escuché en una oportunidad: mente desocupada, taller de Satanás. Cuando la mente no está siendo ocupada por las cosas del Señor, cuando la mente no está siendo llevada a una mente bíblica, tomando la palabra de Dios diariamente, lamentablemente, como dije en un comienzo, somos el blanco del enemigo. Yo te animo, querida, con todo lo que estamos viendo hoy, y me disculpo si es que a lo mejor no se entendió bien lo que expliqué. Traté de hacerlo de la manera como yo lo he aprendido también, pero quiero que sepas que en medio de todo ese conflicto, en medio de toda esa situación, que no quiero irme sin leerte este texto 24 de Isaías, versículo 21 y 22, dice el profeta Isaías: acontecerá en aquel día que el Señor castigará al ejército de los cielos en lo alto, haciendo referencia a Satanás y a sus ángeles, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, haciendo referencia que así como será un juicio para los ángeles caídos, para Satanás, allí en la esfera donde ellos también se mueven, también habrá un juicio aquí en esta tierra. Dice: y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. Mira, Satanás ya está derrotado y ya no puede ejercer en un hijo de Dios, porque si hay algo que tiene un hijo de Dios, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en tu vida, y el Espíritu Santo vino a tu vida desde el momento que creíste en Jesucristo, desde el momento que le dijiste: sí, Señor, te necesito en mi vida. El Espíritu Santo mora en ti, por lo tanto tú eres propiedad del Señor. Te animo a que estudies la palabra, a que la leas, a que te hagas ese hábito de separar tiempo para leer las Escrituras, para conocer las verdades de Dios y para que veas cómo se mueven las cosas en las esferas que quizás no las podemos ver, pero que sí tenemos referencias, y que sí el Señor nos muestra, nos revela cómo se mueve ese enemigo de nuestras almas. Queridas, conocer todo esto es prepararnos para los momentos difíciles, prepararnos para aquella influencia que el enemigo quiere hacer, prepararnos para saber de que nuestras armas no son mundanas, no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas y para derribar argumentos y todo lo que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Y así el Señor lleve cautivo nuestros pensamientos a la obediencia del Señor Jesucristo. Hermana, amiga, querida, te animo, no baje los brazos, siga, persevere, aférrese a su Señor, recuerde que Él amó, por algo entregó su vida por usted. Búsquele con todo su corazón.
dé ese paso de fe. Dé ese paso de fe. Porque como dije hace un momento, el que viene al Señor, Él no lo echa fuera. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Así que allí donde estás vamos a orar. Y le vamos a decir, Padre, gracias por tu bendita palabra. Señor, sabemos que hay tanto para estudiar y hay tanto para conocer. El tiempo siempre es el enemigo. Pero Señor, si hay algo importante en esta noche es que tu palabra ha sido sembrada en la mente y en el corazón. Para que tu palabra haya quedado grabada en sus corazones. Para que, Señor, hayan anotado los textos bíblicos, para que los puedan repasar cuando estén en su tiempo a solas contigo, para que puedas tú revelarle a través de tu palabra las verdades que tú tienes, Señor, para nuestras vidas. Señor, oro para que tú aumentes su fe, para que, Señor, en medio de aflicciones, en medio de situaciones, en medio de adversidades, seas tú propicio a ellas. Padre, ayúdanos. Todos te necesitamos. Ayúdanos a confiar en ti, a esperar en ti y a conocerte cada día. Pon en nosotras sed y hambre de tu palabra, Señor. Tu palabra bendita, tu palabra que nos anima, tu palabra que nos enseña. Gracias te damos, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Te dejo con esta adoración. Gracias por tu tiempo, que el Señor te bendiga. Un placer estar contigo y no olvides, el Señor te ama y yo también. Bendiciones. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Jesús, hay algo en tu mirada. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Yeshua, Yeshua, millares. Sí, Señor. Es inconfundible, mi amado Es nuestro Padre. el
el más bello, el amado de las naciones. Millares. Sí, Señor. Gracias. Sí, mi santo Señor. Aleluya. El más hermoso de todos es Él. Sí, Señor. El más bello de todos El es más Él. bello de todos. Eres el más bello de todos. Él es el motivo de mi adoración. El motivo de mi adoración. Él Jesús. es. Precioso Salvador. Él es. El que me amó y se entregó por mis pecados. Gracias, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias, muchas gracias.